tiende un puente. Todos guardamos en nuestro hogar algún tepalcate, alguna pequeña figurita, y desde luego eso nos permite considerar cuál es el origen de esa pieza, qué es lo que significa, qué es lo que esconde en el pasado. Así es que en ese momento tenemos nuestra sección de preguntas. Esta situación desde luego permite que ustedes, nuestro querido público y nuestros distinguidos visitantes, pues tengan un intercambio. Así es que, ¿quién de ustedes desea hacer alguna pregunta? Recorran con su memoria de los pequeños tesoros que tienen guardados ahí en alguna caja de zapatos o en alguna situación allá en casa, pero es una figurita o un tepalcate que algo debe decir a ustedes. ¿Quién desea preguntar? Le escuchamos. Más que una pregunta, es un comentario. Yo me acuerdo mucho en los años 80 que la prensa hizo mención de un caso muy sonado, deben ustedes tenerlo muy presente, el de Omar Jiménez, un coleccionista. Y el INAH se portó en ese entonces muy estricto y amenazante. Y en la prensa se decía que la gente de Cholula pues tenía, lo que usted está mencionando, colecciones o figuritas, pero ante la amenaza del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las personas empezaron a destruir esos materiales por el miedo, y yo sentía que esa figura de Lina era muy policíaca, ¿no? Bueno, el caso de Omar Jiménez fue muy sonado, doloroso, penoso, pero pues quien tiene en sus casas piezas arqueológicas se vuelve un custodio natural. O sea, es un amor el que uno siente por ese patrimonio. Pero en ese entonces el INAH, ante la presión y ligado con la PGR, así lo decía la prensa, pues provocó esa reacción en las personas, y se decía en la prensa que comenzaron a destruir esos materiales. Yo no sé, es información de prensa, no es científica, no es una cuestión muy sistemáticamente fundamentada, pero bueno, hago el comentario por lo que usted está diciendo, y antes de que usted lo dijera, yo estaba pensando en el caso de Omar Jiménez. No sé si haya más información al respecto. Pues indudablemente que tenemos dos aspectos. Le damos a nuestro invitado. Sí, efectivamente, no me tocó participar en este proceso, lamentablemente, pero sí me tocó ser, inclusive siendo relativamente perseguido, porque se hablaba de que algunos de nosotros también nos dedicábamos al tráfico de piezas arqueológicas y su venta, lo cual no fue cierto, por supuesto. En algún momento, ante el acoso de la PGR, nosotros le pedimos a la institución que nos amparara, por lo menos no que no nos detuvieran, que nos golpearan como fueron golpeados algunos compañeros guías de turistas, etcétera. Trataron de intimidarlos a tal grado para decir: confiesa que el arqueólogo fulano de tal es el que se dedica a todas estas cosas. No, por supuesto que no. Nosotros hablamos con la jueza y le dijimos: estamos en la mejor disposición de declarar qué es lo que hacemos. Y bueno, sí fue muy lamentable. Yo sí me enteré de muchos casos de personas que destruyeron vasijas, no sé, tantas cosas más, ¿no? Llegó a mis oídos comentarios de esta naturaleza, y pues lo que traté de hacer en ese momento pues es decirle a la gente: pues no, lo que tenemos que hacer es promover el registro de estas colecciones para que se quede legalmente bajo la custodia de cada una de las personas que tiene esta parte importante del patrimonio, y evitar que se sigan destruyendo.
y aprovecho este momento para invitarlos a el registro de lo que tengan en sus casas. No se preocupen. Quisiera agregar, desde luego, con el debido respeto, si don Fabián quiere hacer algún comentario. Fabián Jiménez Concha es sobrino de don Omar, y no sé si quisiera hacer algún comentario. Buenas tardes, Carlitos, Adriana. Arqueólogo, efectivamente lo que sucedió en 1990 con lo que pasó con mi tío Omar, porque él tenía un par de registros que, por cierto, vi en el periódico que García Moll acaba de fallecer, ¿no? García Moll era el director del INE en ese momento, pero curiosamente él fue, cuando creo que era pasante de arqueología, fue uno de los que vinieron en el primer registro que hizo mi tío. Él participó en el registro, o sea, él mismo sabía de la existencia de esta colección, porque él fue en los dos registros que hizo mi tío. En el primero él participó, pero que en paz descanse el arqueólogo. Pero sí, efectivamente se dio en Cholula porque dijeron, si esto le sucedió a don Omar, ¿qué nos va a pasar a nosotros si tenemos 20 o 30 vasijas o caritas o fragmentos, tiestos? Y sí hubo mucho terror y la gente sí destruyó mucho patrimonio, ¿no? Desafortunadamente, esperemos que ese tipo de episodios no vuelvan a suceder. En este momento sí estamos los cholultecas, creo que todos deberíamos de estar preocupados por el cierre de la Casa del Caballero Ávila, porque no sé qué es lo que va a pasar, no hemos tenido información, pero corre peligro la colección de que nuevamente el INAH se la lleve a alguna bodega. ¿Por qué? Porque la UDLA le habían hecho un comodato por 45 años para que tuviese la casa y ahí tener el museo y resguardada la colección. No sé si el ayuntamiento quiera o esté haciendo la solicitud para también tener la custodia de la colección, porque la UDLA les dijo que la casa sí se las va a devolver. Pero es preocupante qué va a suceder con ese patrimonio tan importante, tanto arqueológico como colonial, ¿no?